técnica, esta mascleta, la técnica que le hemos dado ha sido una mascleta muy diferente a cuantas se ha hecho aquí. Hemos hoy innovado una electrónica y un principio de una mascleta que no se había visto aquí, combinando colores y los efectos con la sincronización y una apoteosis final de terremoto con todo el fuego aéreo, siempre acompañado con fuego terrestre y aéreo. Esto ha sido una mascleta de las que crearán precedentes en la historia de Valencia. Aquí se ha introducido una electrónica, todo lo que es la electrónica sincronizada porque de los 100.000 o 150.000 petardos y truenos y, como dicen, sorell, que han de esto, hemos logrado que hubieran de todos los calibres, de todos los efectos, de todo el sonido, lo cual el sonido que no era siempre el mismo, iban haciendo los truenos, iban haciendo y la música. ¿Qué me parece esta iniciativa? Pues a mí me parece muy acertada porque, y de la mano de lo que viene, pues Amstel ha estado a la altura, Pirotecnia Caballero, Vicente Caballer, hemos querido estar al lado de Amstel para que nos reconozcan y vean que en Valencia somos un pueblo culto en las fallas, que las fallas tenían que tener ya un reconocimiento muy especial por la UNESCO. Creo que ya nos lo hemos merecido y lo estamos haciendo, pero yo creo que al final de esta lucha vamos a vencer y vamos a ganar. Bueno, yo creo que yo te voy a hablar con toda sinceridad y de esto. Las fallas lo tienen todo, porque habría que ver, si ponemos primero la pirotecnia, la música, el artista fallero, todo el arte que entraña las fallas en su conjunto, nuestras ofrendas, nuestros pasacalles, todo. Pero yo creo que todo esto conjuga en que las fallas, te lo dice, yo he recorrido todo el mundo en todas las fiestas, pero las fiestas más entrañables que hay en el mundo y más de estos son las fallas de Valencia. Pues esta iniciativa me parece estupenda porque, bueno, el hecho de que este año, hasta el día 1 de marzo, desde la crida, solo hubiera un día y aprovechar el 29 para hacer esta mascleta y sobre todo, pues, en favor de la UNESCO, pues me parece estupendo que nos oigan. Por supuesto, las fallas son arte, cultura, son muchos colectivos que sobreviven gracias a ellas y creo que tienen que tener el reconocimiento que se merecen. Bueno, la candidatura la defendemos todos, yo creo, todos los falleros hacemos fuerza, la defendemos, estamos en la calle, enseñamos nuestro arte durante todo un año, ya no solo la Semana Fallera, entonces, bueno, yo creo que es trabajo de todos y Sofía y yo y las Cortes de Honor estamos ahí también para apoyar. No es solo una semana al año, que es todo el año, que hay muchos colectivos que están envueltos por las fallas, que sobreviven gracias a ellas y que, bueno, son tradiciones centenarias, que es una tradición centenaria que venimos rememorando desde hace muchísimo tiempo, conservándola, mejorándola y, bueno, creo que por eso deben de tener reconocimiento. Sí, yo creo que hay muchísimo apoyo en las calles. Bueno, ya ayer lo vimos en la crida, en cuanto se nombraba el patrimonio cultural, toda la gente se vino arriba, están deseando que las fallas sean reconocidas.